este era el examen de junio de lineal 1. Entonces, en el ejercicio 3, ahora me piden cosas con matrices, ¿de acuerdo? Me piden simplemente probar una identidad matricial. Tengo producto de tres matrices, bueno, yo me lo puedo simplificar como me apetezca. Entonces voy a, no sé, podemos hacer, por ejemplo, esta primera multiplicación de la izquierda. Sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos? Piensa que cuando estamos trabajando con matrices por bloques, esto es básicamente como si estuviese multiplicando elementos. Lo único que tengo que tener cuidado con el orden en el que los multiplico, porque el producto de matrices no es conmutativo. ¿Vale? Aquí me queda el C de traspuesta, aquí el C, el 0 y el 1. ¿Vale? También, por ejemplo, este cerito que aparece aquí no es el mismo cero que aparece aquí arriba, ¿vale? Porque son, en realidad, estos ceros son matrices. Sí. Como tal, teníamos que ponerle o una notación de indicar el orden de la matriz correspondiente, pero bueno, aquí estamos haciendo un abuso de notación, es decir, 0, y el 0 puede ser el número 0, o puede ser el vector columna 0, o puede ser la matriz 0, lo que te haga falta, ¿no? Vale. Entonces dices, bueno, vamos a multiplicar, ¿verdad? Multiplicamos fila por columna tal cual, pero teniendo en cuenta el orden de multiplicaciones. Elemento por este es el que está multiplicando a la izquierda, es decir, sería la matriz identidad, multiplica a este elemento, que es la matriz identidad, más C por D traspuesta. Y luego me queda más 0 por 0, nada, vale. En el segundo elemento sería la matriz identidad por el C y 0 por 1 que me queda 0, nada. Ahora aquí viene el D traspuesta por este, es decir, el D traspuesta lo multiplico por la matriz identidad más el C por el D traspuesta. Y 1 por 0, 0. Y por último me queda el D traspuesta por el C más 1 por 1. Podemos simplificarlo, porque como estoy multiplicando aquí con la matriz identidad, pues la primera parte me va a quedar simplemente la matriz identidad más C por el D traspuesta. Cuando multiplico este elemento, el vector de traspuesta por la matriz identidad me queda de nuevo el vector de traspuesta. Y aquí de traspuesta por esto me va a quedar más el de traspuesta por el C por el de traspuesta. Aquí Sí. de nuevo una especie de abuso de notación, porque claro, lo podemos interpretar como el de traspuesta o lo podemos dejar como de traspuesta por la identidad. No pasa nada, se entiende que estamos multiplicando por la identidad y no hay ningún problema. Aquí Sí. tendríamos simplemente el vector C y abajo tendríamos el de traspuesta por el C más 1. ¿Vale? Ahora viene la segunda parte en la que tendríamos que multiplicar lo que ya hemos hecho con esta matriz, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora, ¿qué tendríamos? Toda esta matriz, que sería la I sub n más el C por el D traspuesta. Abajo tendría el D traspuesta más el D traspuesto por el C por el D traspuesto. Aquí el C y aquí el D traspuesto por el C más 1. Lo voy a multiplicar por la matriz identidad, el 0, el menos D traspuesta y el 1. Si hacemos las cuentas simplemente un poco más rápido, ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar este elemento, siguiendo el orden, sería el I sub n más C de traspuesta por la identidad sub n, y aquí me quedaría más C por el menos de traspuesta. ¿Vale? Sí. Este por este me quedaría 0 y aquí simplemente sería el C. Este con este que me quedaría aquí, todo esto sería el D traspuesta más el D traspuesto por el C por el D traspuesto, y todo eso multiplicado por la matriz identidad. Y ahora tenía que multiplicar el D traspuesto por el C más 1, que multiplica al menos D traspuesto. Y voy a poner el C un poquito más a la derecha porque si no parece que está aquí. El C. ¿Vale? Y luego por último quedaría fila por columna, todo esto por 0, nada, y aquí me queda D traspuesta por el C más 1. ¿Vale? Claro, si yo simplifico todo esto, ¿qué me va a quedar? La identidad es la identidad, ¿verdad? Aquí me queda Sí.
arriba la matriz identidad. Cuando multiplico c por el vector de traspuesta por la identidad me queda c por el de traspuesto, pero aquí tengo menos c por el de traspuesto. Entonces este término y este Sí. término se me cancelan. Me queda simplemente esto, ¿vale? Ahora esta parte de aquí, si me fijo, tengo por un lado la identidad por todo esto es el vector correspondiente. Pero aquí multiplico d traspuesta por c por menos d traspuesta. Entonces este término se me va a simplificar con este de aquí. Pero luego tengo más 1 por el vector menos d traspuesta. Claro que se me va a simplificar con este término de aquí. Y entonces aquí me queda 0. ¿Vale? Esta parte era simplemente el vector c. Y esta parte era el término de traspuesta por el c más 1. ¿Vale? Y en efecto coincide, bueno, más de traspuesta por c más 1 o 1 más de traspuesta por c. Como estos son las sumas conmutativas, entonces me da igual que aparezca uno o el otro. ¿De acuerdo? Venga. Entonces, esta identidad matricial, si te fijas, lo único que tenemos que tener en cuenta es que estoy multiplicando como si fuesen elementos, pero como son productos matrices, tengo que poner el orden correspondiente cuando multiplico. Porque no es lo mismo multiplicar a la izquierda que a la derecha. Pero bueno, como casi todo eran cosas con matriz de identidad, no afecta mucho. Venga, ahora me piden probar que el determinante de la identidad más c por d traspuesta coincide con esto de aquí. Vale. Entonces, la idea tiene pinta de que sería usando lo que hemos visto hasta ahora. Entonces, antes, ¿qué hemos visto? Antes hemos visto que cuando yo multiplico, a ver qué me quedaba, la identidad, el 0, aquí abajo venía el de traspuesta y el 1, todo eso lo multiplico por la identidad su n más el c por el de traspuesto. ¿Quién venía ahí? El 0, el c y el 1. Y ahora todo esto lo multiplico por la identidad, el 0, el menos de traspuesta y el 1. ¿Esto quién me daba? Me daba la identidad, el 0, el 0 y luego el 1 más de traspuesta por c. 1 más de traspuesta por c. Y este de aquí arriba no era un 0, sino una c. Una c, eso. Vale. Tenemos esta igualdad, ¿cierto? Sí. Ahora, aplicando determinantes, ¿cómo nos queda? Tendríamos que el determinante de todo esto, ¿verdad? Como el determinante del producto de matrices es el producto de los determinantes, ¿qué me quedaría? El determinante de la matriz y su n 0 de traspuesta 1 por el determinante de y su n más c por el de traspuesta, aquí el c, aquí el 0 y aquí el 1, por el determinante de la matriz y su n 0 menos de traspuesta 1 coincide con el determinante de la matriz y su n c 0 1 más de traspuesta por el c. Pero ahora vamos a desarrollar por adjuntos, porque como esto es una matriz diagonal, ¿verdad? En realidad, si desarrollo por adjunto, esto sería, fijándome en este adjunto, ¿verdad? 1 por el determinante del adjunto correspondiente, que sería la matriz IN, ¿cierto? Sí. Pero el determinante de la matriz y su n yo sé que es 1. Vale. Ahora me vengo aquí y desarrollo también por este adjunto. Y entonces me quedaría 1 por el determinante de la matriz y su n más c por d traspuesta. Hago lo mismo, desarrollo aquí por este adjunto y me queda 1 por el determinante de la matriz y su n. Pero el determinante de la matriz y su n yo sé que es 1. Y aquí por último desarrollo por este adjunto que tengo aquí y me queda 1 más el de traspuesta por el c por el determinante de la matriz identidad y su n, ¿verdad? Sí. Pero esto vale 1. Pero es que entonces
¿qué nos ha quedado simplemente? En la parte izquierda, 1 por el determinante de I sub n más C por D transpuesta por 1 es igual a 1 más D transpuesta por el C. Que es justamente lo primero que nos piden demostrar, ¿verdad? Sí. Ahí ahora cambian y ahora añaden una matriz, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Para la segunda parte, claro, ¿qué queremos estudiar? Queremos estudiar el determinante de A más, y aquí viene ahora C por el de transpuesta, ¿verdad? Sí. Podemos hacer no una trampa, sino decir, bueno, esto es lo mismo que si yo escribo el determinante de A más. Y aquí puedo añadir una matriz, ¿verdad? Puedo añadir una matriz A por A a la menos 1 por C por el de transpuesta. Claro, pero entonces todo esto yo lo puedo escribir como A que multiplica a la identidad I sub n más el A menos 1 por el C por el de transpuesta, ¿cierto? Sí. Aquí hemos dicho, bueno, lo ponemos aquí delante, ¿verdad? Estoy multiplicando por la matriz identidad. Lo podría haber puesto aquí como que lo podría haber puesto también aquí en medio. No me importaba eso, ¿de acuerdo? Lo único que tengo que tener en cuenta es coloca bien las cosas para que el producto tenga sentido. ¿Vale? Una vez que tenemos esto, ¿qué ocurre? Claro que usando las propiedades de determinante, ¿verdad? ¿Esto qué sería? Sería el determinante de A por el determinante de la identidad I sub n más A a la menos 1 por el C por el de transpuesta. ¿Por qué me interesa dejarlo aquí? Porque ahora a este elemento que tengo aquí, A a la menos 1 por C, lo voy a llamar C tilde. C era un vector columna. Si multiplico una matriz por el vector columna, me sigue dando otro vector columna, ¿verdad? Sí. Pero yo que he visto en el apartado anterior, he visto antes que el determinante de la identidad por el vector columna por el de transpuesta, ¿quién me queda? Tengo aquí un factor determinante de A que está dentro delante multiplicando, ¿verdad? Pero además esta parte de aquí era precisamente 1 más el de transpuesta por el C. Es que en vez de tener el C tenemos otro C distinto, no pasa nada. Pues yo escribo aquí 1 más el de transpuesta por el C tilde. Y ahora sustituimos. Es que ¿quién era el C tilde? Como el C tilde es igual a la menos 1 por C, aquí que me queda, que esto es el determinante de A por el término 1 más de tilde por A a la menos 1 por C. Y es lo que nos piden demostrar. ¿Y porque has cambiado de sitio el C tilde y el de transpuesta? Porque la fórmula hemos visto que cambian de sitio. Porque el C por D tilde es una matriz. Sí. ¿Vale? Pero fíjate que en la identidad matricial que nosotros hemos demostrado, por eso es importante el orden. C por D tilde es una matriz n por n, porque estoy multiplicando un vector columna por un vector fila. Fíjate que cuando escribimos C por D tilde, esto sería C sub 1 hasta C sub n, columna, todo esto multiplicado por el D1 hasta el D sub n, fila. ¿Y esto qué me da? Me da una matriz, ¿verdad? Que es la matriz fila por columna. C1D1, C1D2. ¿Se entiende? Cuando lo hacemos al revés, cuando hacemos de transpuesta por C, lo que estamos haciendo básicamente es el producto escalar de los dos vectores. Por eso me da un número. Es importante tener cuidado el orden en el que escribimos las cosas. Pero la fórmula lo que aparece aquí precisamente es que mediante este producto intercambiamos dónde está la información. ¿Vale? Bien. Y así lo tenemos demostrado. Ven, ¿qué más nos piden? Probar que el rango de B es igual a 1.
y la dimensión del espacio nulo de B es igual a n-1. ¿Y quién es B? B es C por D traspuesta. Vale. Entonces, tenemos que B es igual a C por D traspuesta. Lo que hemos dicho. Esto es el vector C1. Si lo ponemos bien por orden sería el C1 hasta el C lo multiplico por el D1 hasta el D y me da una matriz que es la matriz C1 D1 hasta C1 D D C1. Bueno, por seguir el orden vamos a ponerlo como C1 D y por último C D. ¿Vale? Y entonces queremos probar que esta matriz tiene rango 1. ¿Por qué? No lo sé. Siempre. Aquí es el C sub n, C sub 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque si te fijas, imagínate que yo lo que hago es fijar un elemento. ¿De acuerdo? Cuando yo multiplico por la izquierda, ¿qué estoy haciendo? Combinaciones de, ¿cierto? Sí. Si nos fijamos, cada columna o cada fila, me da igual el razonamiento que utilice, aquí tendría el elemento C sub i por el D sub 1 y aquí tendría el C sub i por el D sub n, ¿verdad? Sí. Entonces fíjate que cada fila, ¿qué es? Una multiplicación del vector D, ¿verdad? Entonces, si yo escribo esta matriz por fila o por columnas, ¿cómo puedo entenderla? Puedo entenderla como el vector C sub 1 o el elemento C sub 1 que multiplica el vector de traspuesta, ¿verdad? Ahora por fila el elemento C sub 2 que multiplica el de traspuesta, ¿verdad? Ahora por fila así hasta que tengo el elemento C sub n que multiplica el de traspuesta. Eso sí lo quiero entender por fila. ¿Que lo quiero entender por columna? ¿Qué tendría? Me fijo en que cada columna está multiplicado aquí por el D sub 1, ¿verdad? También puedo decir, mira, esto es el D sub 1 multiplicado por el C. Y así hasta que llego al D sub n multiplicado por el C. ¿Cierto? Sí. Pero fíjate que lo que estamos diciendo es que cada fila es combinación de una de ellas, ¿verdad? O cada columna es combinación de una de ellas. Entonces, si estamos con múltiplos de una fila, ¿cuántas filas linealmente independientes hay? Una. Vale, Porque vale. estoy copiando la misma fila pero multiplicándola por un escalar distinto, ¿verdad? Vale, vale, sí, sí, sí. Luego, es trivial que el rango de la matriz B es 1. ¿Por qué es 1 y no 0? Hombre, porque a mí me han dicho que son vectores no nulos, ni el C ni el D. Entonces no voy a tener que todas las columnas o todas las filas sean 0. ¿Vale? Y ya me dicen, bueno, queremos estudiar el espacio nulo de la matriz B. ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué es el espacio nulo? El espacio nulo de la matriz B es un espacio vectorial, ¿verdad? Que tiene por ecuación implícita B por el X igualado a 0, ¿cierto? Sí. Esto es como si fuese el núcleo, ¿vale? Lo que pasa que mi matriz no tiene por qué ser la matriz de un homomorfismo. Si B fuese la matriz de un homomorfismo, en vez de llamar a esto el espacio nulo de la matriz B, dirías el núcleo de la aplicación F. Pero yo puedo definir este concepto para matrices que no sean la aplicación de un homomorfismo. Y por lo tanto simplemente lo llamo espacio nulo. ¿Vale? Pero ¿qué sabemos? Tengo un espacio vectorial, ¿verdad? Y sabemos que la dimensión
de un espacio vectorial que viene dado por unas ecuaciones implícitas, ¿cuál es? Llámalo espacio nulo, llámalo W. La dimensión de W es la dimensión del espacio total, que es R, n, menos el rango de la matriz de coeficientes, ¿verdad? Sí. Que es B. ¿Y esto cuánto me sale? Dimensión de Rn es n. Y el rango de la matriz hemos visto nosotros que vale 1. Por lo tanto, tenemos que la dimensión del espacio nulo es precisamente n-1. Vale. Venga. Ahora, demuestra que C es un autovector de B asociado a D transpuesta por C. ¿Qué haríamos aquí? Usar la definición, ¿verdad? Entonces, por definición, calculamos quién sería B por el vector C. Pero es que aquí tengo que tener en cuenta que ¿quién es la matriz B? La matriz B es el vector C por el D transpuesta. ¿Vale? Y todo esto lo multiplico por C. Pero ahora ¿en qué nos fijamos? Nos fijamos en que D transpuesta por C, ¿esto qué es? Es un escalar, es un número real, ¿verdad? Sí. Como esto que tengo aquí es un número real, puedo sacarlo hacia afuera. Sí puedo conmutar el producto de un vector con un escalar, ¿verdad? Y entonces me quedaría el D transpuesta por el C por el vector C, ¿verdad? Anda, y si a mí me queda que la matriz B por el vector es un cierto escalar por el vector, es que entonces C es un autovector asociado a el autovalor lambda igual al numerito que me aparece aquí delante multiplicando, que sería el de transpuesta por el C, que era lo que queríamos probar, ¿verdad? Sí. Muy bien. Y ahora la última, ¿qué te dice? Si D transpuesta por C es distinto de 0, entonces B es diagonalizable. Aquí tenemos que usar todo lo que hemos visto anteriormente, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar. Esto es como siempre. A priori, tenemos que pensar que esto es un ejercicio que no hemos hecho nunca a lo mejor. Que hemos visto distintos apartados en el que hemos ido dando pasitos. De algún modo, todo lo que hemos hecho antes debería estar relacionado con esto que hemos hecho ahora. Entonces, lo primero, vamos a pensar qué significan las cosas que nos piden. B es diagonalizable, ¿verdad? Sí. Tenemos la definición de diagonalizable. La definición no nos interesa porque, claro, nos dice que existe una base del espacio vectorial respecto de la cual la matriz del cambio de base es una matriz diagonal. Horroroso. Eso no nos gusta, pero tenemos una caracterización, ¿cierto? ¿Y cuál es la caracterización que solemos utilizar? A través de los autovalores y de los autovectores, ¿verdad? Sí. Y para ello, ¿qué solemos decir? Nosotros decimos, bueno, sabemos que B es diagonalizable si y solo si la multiplicidad algebraica de un autovalor coincide con la multiplicidad geométrica del autovalor para todo lambda autovalor de B, ¿verdad? Eso nosotros sabemos. Sí. Entonces teníamos que comparar qué pasa con esas multiplicidades, ¿cierto? Porque claro, la primera pregunta es ¿cuáles son los autovalores? Y tú dices, bueno, es que acabamos de ver un autovalor, ¿verdad? Además, lambda igual al D transpuesta por el C es un autovalor. ¿Cuántas veces aparece? La multiplicidad de este lambda es mayor o igual que 1, ¿verdad? Sabemos que por lo menos aparece una vez, pero no sabemos cuántas veces puede aparecer.
¿Hay más autovalores? De algún modo, lo que hemos visto hasta ahora tiene que darnos la pista de algún autovalor escondido que haya por ahí. Entonces, recordemos que si mu, voy a usar el mu porque el lambda lo voy a dejar fijo para el de traspuesta por el c. Vale. Si el mu es un autovalor, tenemos que ¿quién es g de mu? ¿Quién es la multiplicidad geométrica? Es la dimensión del subespacio invariante W sub mu, ¿verdad? Donde este subespacio invariante W sub mu viene dado por ¿quién? Por la matriz B menos mu por la identidad por el X igual a 0, ¿verdad? Y ahora vamos a pensar, ¿en algún momento he estudiado yo algo remotamente parecido a B menos mu por la identidad para un cierto valor de mu por X igual a 0? ¿Qué hemos hecho en el apartado 4? En el apartado 4, en el apartado 3, ¿qué espacio hemos estudiado? El espacio nulo de la matriz B, ¿verdad? Sí. Y el espacio nulo de la matriz B, ¿quién era? B, X igual a 0. Pero eso es lo mismo que multiplicar por cuánto la matriz identidad. ¿Por qué autovalor? Si aquí no aparece la identidad restando, es que el mu ¿cuánto vale? 0. Exactamente. ¿Eso qué significa? Que hemos visto que el espacio nulo de B, que está dado por B por X igual a 0, tiene dimensión n-1. Pero claro, esto es lo mismo que escribir B menos 0 por la identidad por X igual a 0, ¿cierto? Sí. ¿Y eso qué significa? Significa que mu igual a 0 es un autovalor con, y ahora, para ser muy precisos, lo que sabemos es que la multiplicidad geométrica del 0 es mayor o igual, bueno, siendo muy preciso, la multiplicidad geométrica es exactamente n-1, ¿verdad? Y la multiplicidad algebraica, ¿cuánto vale? Mayor o igual que n-1, ¿vale? Dice, bueno, a lo mejor aparece otra vez el 0, no lo sé. Pero, ¿ves una matriz de qué orden? B, N por Como, N. exactamente, ves una matriz n por n. En total, tiene que haber ¿cuántos autovalores? N autovalores, ¿verdad? ¿Y qué sabemos nosotros? Sabemos que, por un lado, tengo un autovalor lambda igual al D traspuesta por el C. Que me dicen que es como, me dicen que es distinto de 0. Y además sé que tiene multiplicidad, por lo menos aparece una vez. Pero claro, aquí digo, ¿y la multiplicidad geométrica del lambda? De momento no lo sé, ¿verdad? Pero sé que para el mu igual a 0, ¿qué tenemos? Que la multiplicidad del mu tiene que ser mayor o igual que n-1. ¿Y el g del mu cuánto vale exactamente? n-1, ¿verdad? N-1. Ahora, ¿cuál es el único número que puede ser mayor que el n-1?
el n, ¿verdad? el- Pero si mu, aquí haríamos una reducción al absurdo, que sería si la multiplicidad algebraica del 0 es igual a n, entonces hay un número de autovalores mayor o igual que n más 1. mm, Y eso es una contradicción, ¿verdad? sí, Luego, uno se vendría. Aquí diría, por esta cosa. Vamos a ponerlo aquí en azul. Por esto, ¿qué sabemos? Que nos venimos aquí y decimos, pues entonces la multiplicidad algebraica del 0 tiene que ser exactamente n-1 n, también. Pero claro, si eso vale n-1, entonces no puede haber más de un autovalor, ¿verdad? Porque si el lambda apareciese más de una vez, si apareciese dos veces, otra vez reducción absurda, ¿verdad? sí, Tendríamos n-1 más 2, n más 1 autovalores. No puede ser, es decir, la multiplicidad algebraica de este lambda tiene que ser también 1, ¿verdad? sí, Pero tenemos una desigualdad que nos dice que 1 es menor o igual que la multiplicidad geométrica, que es menor o igual que la multiplicidad algebraica, ¿verdad? Bueno, vamos a poner el mismo lambda. Y entonces, si la multiplicidad algebraica es 1, ¿cuánto vale la geométrica? También 1 forzosamente, ¿verdad? Pero sí, entonces tengo dos autovalores. Uno que es este lambda, que es distinto de 0, que tiene multiplicidad algebraica 1 y multiplicidad geométrica 1. Por lo tanto, coinciden las dos, ¿cierto? sí, Y tengo otro autovalor, que es el 0, que tiene multiplicidad algebraica n-1 y multiplicidad geométrica n-1. Entonces también coinciden las dos, ¿verdad? sí, Y si para todos los autovalores que tiene, que son dos, coincide siempre la multiplicidad algebraica y la multiplicidad geométrica, es que ¿qué le pasa a mi matriz? ¿Ves? Que es... analizamos. Y hemos terminado. Vale, ¿Bonito? Es bonito. sí, Hay que pensar. Está chulo. Vale. Venga. ¿Qué más tenemos que hacer? Vale. Cambiamos de ejercicio ahora. Ahora el B. ¿Vale? vale, Me dan R3 y me dan su base estándar. Entendemos que la base estándar es la base canónica de 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 0, 0, 1. ¿Vale? Me dan un homomorfismo que viene dado por esta matriz. Primero, comprobate, dice verifique. Verifique simplemente, hay que hacer las cuentas y ver que de verdad funciona así. Que su espacio imagen de f cuadrado está estrictamente contenido en imagen de f. Entonces, sabemos que la matriz asociada a f al cuadrado es al cuadrado. Por lo que calculamos primero quién es a cuadrado. Pues para estudiar la imagen de f yo tengo que escalonar mi matriz. ¿Vale? Primero tengo que saber la matriz. Vale, pues la matriz es al cuadrado, que sería la menos 1, menos 5, 2, la menos 1, menos 2, 1, menos 3, menos 6, 3, multiplicado por la menos 1, menos 1, menos 3, menos 5, menos 2, menos 6, 2, 1, 3. Venga, ¿qué nos queda? Fila por columna. Menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por menos 5 es 5, llevo 6, menos 3 por 2, 0. ¿Vale? Fila por columna. Menos 1 por menos 1 es 1, menos 1 por menos 2 es 2, menos 3 por 1 es menos 3, 2 menos 3, menos 1. No, 0. Porque se me olvida sumar el 1. ¿Vale? Ahora, menos 1 por menos 3 es 3, menos 1 por menos 6 es 6, 3 más 6 son 9, menos 3 por 3, menos 9, 0. Vaya, vale. Seguimos. Menos 5 por menos 1 sería 5. Ahora, menos 2 por menos 5 sería 10.
5 y 10 son 15. Y me queda menos 6 por 2 sería menos 12, 15, 3. ¿Verdad? Sí. 5 y 4 son 9. Menos 6 con este me queda 3. Menos 15 sería 15. Menos 2 por menos 6 sería 12. Serían menos 27. Serían 27. Y menos 6 por 3 serían 18. Y me quedaría entonces 9. Y ahora la última sería 2 por menos 1 menos 2. Menos 5 son menos 7. 3 por 2, 6. Me queda menos 1. A ver si me sale el menos 1, 3. O menos 3. 2 por este me quedaría menos 2. 1 por este me quedaría menos 4. Y este por este me quedaría menos 1. Fantástico. 2 por este me quedaría menos 6. Este por este me quedaría menos 12. Y 3 por 3 me quedaría 9, que sería menos 3. Oh, qué bonito. Vale. Y ahora, haciendo Gauss, ¿qué nos queda? Pues pondríamos esta la primera. A lo mejor si quiero le cambio el signo, ¿verdad? Le pongo el 1, 1, 3. Hago 0 debajo, multiplico por 3 y resto. Me queda la 0, 0, 0. Y aquí la 0, 0, 0, ¿verdad? Sí. Vale. Lo que hemos estudiado es que entonces, ¿quién es un elemento? ¿Quién es la imagen de f? La imagen de f al cuadrado estaría generada por ¿qué vectores? Teníamos que tomar parámetros donde no haya pivote, ¿verdad? No habría pivote en la primera columna, es decir, como un vector sería el vector traspuesta, en el que diría, ah, pues este vale alfa, este vale beta, y el primero, ¿quién sería? Ah, no me va a caber, lo voy a poner más grande. Menos alfa, menos 3 beta. Exactamente. Diría menos alfa, menos 3 beta. Ya diríamos, bueno, pues claro, le damos 0 y 1, 1 y 0. A mí no me gustaría porque me quedan negativos, pero bueno. Diríamos menos 1, 1, 0. Y luego tendríamos el menos 3, 0, 1. ¿Vale? Y además esto sería una base de imagen de f al cuadrado. ¿Vale? Vale. Pero todavía no hemos verificado que el subespacio esté estrictamente contenido en la imagen. Yo he visto una base, ¿verdad? Sí. Ahora, si yo quiero ver que de verdad está estrictamente contenido, tengo que estudiar cómo es la imagen de f también. Entonces, a continuación, estudiamos quién sería la imagen de f. Claro, para la imagen de f tengo que estudiar la matriz A, que la matriz A era la matriz menos 1, menos 1, menos 3, la menos 5, menos 2, menos 6, y por último la 2, 1, 3. Y escalonamos. A la segunda le resto 5 veces la primera, y a la tercera le sumo 2 veces la primera. ¿Qué nos queda así? La primera fila se queda igual, menos 1, menos 1, menos 3. Multiplico por menos 5 y sumo, o multiplico 5 y resto. Así se me hace aquí un 0. Menos 1 por menos 5 sería 5, le sumo, aquí me queda un 3. Menos 3 por menos 5 sería 15. Menos 6 sería 9. Multiplico por 2 y sumo, aquí me queda un 0. Multiplico por 2 y sumo, aquí me queda menos 1. Multiplico por 2 y sumo, aquí me queda un menos 3. Y ahora ya lo vemos claro, ¿verdad? Que haciendo aquí Gauss, o dividimos entre 3 y sumamos, o simplemente multiplicamos por 3, nos da exactamente igual. Al final, ¿qué nos queda? Nos queda la menos... La de en medio sería la 0, 1, 3, ¿verdad? Esta sería la 0, 0, 0. Sí. Y si nos queremos poner bonito, arriba ¿quién me quedaría? La 1, 0, 0, ¿verdad? Claro.
¿Por qué lo hemos puesto así? Porque si nos fijamos, entonces, ¿quién sería la imagen de f? La imagen de f estaría generada únicamente por un vector, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué vector? El Por el vector que nos quedaría aquí. menos. La No, primera sería coma, coma, ¿verdad? Esta componente sería un cierto gamma, ¿verdad? Esta componente, ¿quién sería? Sería menos menos 3 gamma. Y la primera componente, ¿quién sería? de 0, 0. Ah, vale, vale, vale. ¿vale? Muy bien. Entonces, una vez que tenemos esto, ¿verdad? ¿Qué hemos visto? Que imagen de F2 está dado por estos dos vectores, ¿cierto? Ujú. Pero imagen de F1 está dado únicamente por un vector, ¿verdad? Es decir, imagen de F, ¿quién sería simplemente? Sería el espacio generado por el vector 0, menos 3, 1, por ejemplo, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido que, ¿cuál es la dimensión de imagen de F? ¿Cuál es la dimensión de imagen de F2? ¿Cuál es la dimensión de imagen de F? El número de elementos de la base, ¿verdad? Porque es un espacio vectorial. Mm, mm. Porras. Porras. Yo he hecho una cosa muy mal. Y es que me he ido al núcleo de la aplicación, no a la imagen. Uy, 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 uy. Vale. Volvemos aquí. Estoy con la imagen, no con el núcleo. ¿Vale? Como estoy con la imagen, ¿eso qué significa? Que aquí tengo dos pivotes, ¿verdad? Este Sí. y este. ¿Y eso qué significa? Que las dos primeras columnas de la matriz A son los elementos de la imagen de F, ¿verdad? Es decir, que esto sería el menos 1, menos 5, 2 traspuesta. Y aquí el menos 1, menos 2, Ah, 1 traspuesta. Que yo estaba pensando en el núcleo. Lo mismo ocurre aquí atrás. No tengo que darle parámetros, sino que tengo que fijarme en que, como hay un pivote, aquí me quedo con la primera columna, ¿verdad? Y la primera columna, ¿quién sería? La sí. menos, perdón, la 0, 0, 3, menos 1. ¿Vale? Exactamente. ¿Eso qué significa? Que la dimensión de imagen de F es 2 porque Dos. tiene dos vectores, ¿verdad? Y la dimensión de imagen de F2 es 1 porque tiene un vector. Ujú. Entonces, obviamente, en caso de que imagen de F2 esté contenido en imagen de F, es una contención estricta, ¿verdad? Porque la dimensión es Sí. estrictamente menor. Es decir, si imagen de F2 está contenido en imagen de F, dicha contención es estricta por ser la dimensión menor. Pero ¿cómo vemos si está contenido? Para ver la contención hay que ver si el elemento de la base. ¿Cuál es el elemento de la base de F2? El elemento de la base de F2 era el 0, 3 menos 1, ¿verdad? Si el 0, 3 menos 1
está en imagen de F. ¿Verdad? Sí. Para ello, buscamos unos escalares alfa y beta pertenecientes a R, tales que el 0, 3, menos 1 se puede expresar como alfa por el primer vector de la base de imagen de F, que es el menos 1, menos 5, 2, más beta por el segundo vector, que sería el menos 1, menos 2, 1. ¿Vale? Claro, esto al final, ¿qué es? Pues un sistema de ecuaciones, que es escalonada matriz, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? Me quedaría menos alfa menos beta igual a 0. Luego me quedaría menos 5 alfa menos 2 beta igual a 0. Y por último me quedaría 2 alfa más beta, igual a 3. perdón, igual a 3. Y luego me quedaría 2 alfa más beta igual a menos 1. De la primera ecuación saco que alfa es igual a menos beta. Si me voy entonces, por ejemplo, a la segunda, ¿qué me queda? Si cambio alfa por el menos beta, me quedaría que ¿cuánto vale beta? 3. 1, ¿verdad? ¿Cierto? Y entonces, volviendo aquí, me quedaría que alfa valdría menos 1. Pero ¿qué pasa? Que hay una ecuación extra, ¿verdad? Como tengo más ecuaciones que incógnitas, hay que comprobar que de verdad esta ecuación se cumple con estos valores. Y aquí tenemos que 2 por menos 1 más 1, ¿cuánto me queda? Menos 1. Exactamente. Luego, la imagen de F2 de verdad está estrictamente contenido en imagen de F, que era lo que nos pedían demostrar. Vale. ¿Qué nos piden ahora? Determinar el conjunto de vectores V de R3 tales que, al hacer la imagen de F por V respecto de esta base B', es lo mismo que la de V respecto de la base S. Entonces, teníamos que la base B' caligráfica estaba formada por los siguientes vectores. Por los vectores U1', U2', U3', que eran el 1, 1, menos 1, ¿vale? A ver. El U1', que era el 1, 1, menos 1 traspuesta. El U2', que era el 1, 0, 1. Y el U3', que era el 0, 1, 1. Y además la base S caligráfica, o S simplemente, era la base formada por el S1, que era el 1, 0, 0. El S2, que era el 0, 1, 0. Y el S3, que era el 0, 0, 1. ¿Vale? Sí. Entonces, dado un V, que el V va a ser un V genérico, podemos llamarlo ABC, que esté en R3, ¿verdad? Calculamos, por un lado, quién va a ser F de V. F de V es hacer la matriz A por el vector V, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? La menos 1, menos 1, menos 3. La menos 2, menos 1, menos 5. Ah, menos 5, menos 2, menos 6, casi. Menos 5. Menos 2, menos 6. Y la última era la 2, 1, 3. Esto lo voy a multiplicar por el vector ABC.
Claro, ¿y esto qué me va a quedar? Me va a quedar simplemente, pues, el vector menos a menos b menos 3c, el vector menos 5a menos 2b menos 6c, y aquí el 2a más b más 3, ¿verdad? O más 3c. Esto es un vector. Y para este vector yo quiero calcular cuáles son sus coordenadas respecto de esta base, ¿verdad? Entonces ahora hallamos sus coordenadas respecto de la base B' canónica, o de la base B'. ¿Cómo lo hacíamos? Ah, teníamos que colocar los vectores por columna, ¿verdad? El 1, 1, menos 1, el 1, 0, 1. Tú puedes cambiar el orden si te apetece, depende de cómo te venga mejor tenerlo. Pero bueno, yo por ejemplo hubiese escrito en el examen el primer vector y el segundo. Pero que aquí hay un 0, entonces voy a tener que cambiar de fila y entonces pues si ya lo pongo como me interesa me ahorro ese cambio. Pero bueno, no pasa nada. Y aquí tenemos el vector que queremos. Es que es tan raro. Bueno, no pasa nada. Si este fuese el 5, 1, 14 pondría 5, 1, 14. Pero es que el 5, 1, 14 es el menos a menos b menos 3c, el menos 5a menos 2b menos 6c y el 2a más b más 3c. Bueno, pues a ver qué le hacemos. Es tan raro como eso. ¿Vale? Y ahora empezamos a escalonar. Y decimos, bueno, pues primero a la segunda fila le resto la primera y a la tercera fila le sumo la primera. Me queda así la 1, 1, 0. Este me queda menos a menos b menos 3c. Resto me queda 0 menos 1, 1. Resto me queda menos 4a menos b menos 3c. Sumo me queda la 0, 2, 1. Aquí me queda, aquí el b desaparece y aquí me queda que el c también desaparece. Vale, pues me queda simplemente esto, ¿verdad? Sí. Ahora, sigo. El gusto y el orden, el que uno quiera. Uno puede decir, bueno, como yo tengo que obtener la matriz de identidad, ya puedo empezar a hacer ceros arriba. Sí, podría quitarme este elemento, pero entonces este cero se te chafa. Que tú dices, mira, yo primero escalono y luego voy para arriba. O no, o yo voy haciendo ceros arriba y abajo conforme me va apeteciendo. Lo que uno prefiera. Yo en este caso diría, bueno, pues ahora sigo haciendo ceros abajo y cuando haya terminado empiezo a subir para arriba. Pero no tiene por qué ser ese el orden. Ahora a F3 le voy a sumar dos veces F2. Me queda así la 1, 1, 0. Este sería el menos a menos b menos 3c. Aquí me queda la 0 menos 1, 1. El menos 4a, el menos b, el menos 3c. Le sumo dos veces para que aquí me quede precisamente 0, 0 y ahora me queda aquí un 3. Al multiplicar por 2 y sumar me va a quedar menos 8a más a sería menos 7a. Este sería menos 2b y este sería menos 6c. ¿Vale? Vamos a hacer una trampa, que no es una trampa, sino que no voy a dividir todavía entre 3. Primero voy a hacer los ceros y luego ya al final divido, para no tener que hacer operaciones con fracciones por el camino. Entonces ahora voy haciendo ceros hacia arriba y ¿qué diría? Ah, pues multiplico por 3 la segunda y le resto la tercera. No tengo que hacer ninguna operación porque aquí arriba ya hay un 0. Perfecto. Y entonces me va a quedar aquí la 1, 1, 0. Aquí me queda el menos a menos b menos 3c. Esta fila se queda como 0, 0, 3 y me queda el menos 7a, el menos 2b y el menos 6c. Y ahora, al multiplicar por 3 y restar, aquí me quedaría la 0, menos 3, 0. Multiplico por 3 y resto. Menos 4 por 3 sería menos 12. Al restarle menos 7a me quedaría menos 5a. Multiplico por 3 el menos b, me quedaría menos 3b y le resto el menos 2b. O sea que me quedaría menos b simplemente.
y multiplico por 3 el menos 3c, serían menos 9c, y le resto el menos 6c, o sea que me quedaría de nuevo menos 3c. ¿Vale? ¿Qué vemos ya? Que ya por último, aquí si uno quiere puede ponerlo más o menos rápido, pero en el examen decimos hay que hacer todas las operaciones. ¿Qué tenemos? La última fila la dividiría entre 3, ¿verdad? Y así tendría la 0, 0, 1. Y aquí tendría el menos 7 tercios de A, menos 2 tercios de B, menos 2C. Ahora, esta de aquí la dividiría entre menos 3 y así me quedaría la 0, 1, 0. Y aquí sería el 5 tercios de A, el B tercios y el más C. Y ahora aquí, ¿qué tendría que hacer? Primero tendría que multiplicar por 3 arriba y sumar, ¿verdad? Para que me quedase el 300. Luego dividiría entre 3, es decir, aquí habría un 1. ¿Y qué he hecho? He multiplicado por 3 la de arriba y le he sumado la de abajo, ¿verdad? Y así me queda menos 3 por A menos 5A serían menos 8A. Y como divido entre 3 sería menos 8 tercios de A. Luego diría, el menos B lo multiplico por 3, menos 3B, le sumo el menos B, me queda menos 4B y divido entre 3. Pues menos 4 tercios de B. Y por último, el menos 3C lo multiplico por 3, serían menos 9C. Le sumo el menos 3C, serían menos 12C y divido entre 3, pues me quedan menos 4C. ¿Y eso qué significa? Que como he obtenido la matriz identidad, todo esto que aparece aquí, ¿quién es precisamente? Las coordenadas D. Es decir, hemos obtenido que si yo cojo el vector f de v y a eso le tomo coordenadas respecto de la base b', las coordenadas son la primera, menos 8 tercios de A, menos 4 tercios de B, menos 4C. La segunda componente, 5 tercios, B tercios. 5 tercios de A, más B tercios, más C. Y la tercera era menos 7 tercios de A, menos 2 tercios de B, y luego venía un menos 12. ¿Vale? Eso era la imagen de V. Pero también me pedían calcular la base o las coordenadas de V respecto de S, ¿verdad? Claro, pero ¿S quién es? Es la base canónica, ¿cierto? Sí. Entonces, por otro lado, cuando yo cojo el vector V y le aplico coordenadas respecto de la base canónica, eso vuelve a ser el vector ABC, ¿cierto? Sí. Entonces, tenemos que resolver. A mí que me pedían resolver f de v tomando coordenadas respecto de la base b' igual al v habiendo tomado coordenadas respecto de la base canónica. ¿Y eso qué se convierte? En resolver un sistema de ecuaciones, ¿verdad? Que sería menos 8 tercios de A menos 4 tercios de B menos 4C igual a A. O tendría 5 tercios de A más B tercios más C igual a B. Y luego tendría menos 7 tercios de A menos 2 tercios de B menos 2C igual a C, ¿verdad? Sí. O lo que es lo mismo, no me gusta este sistema, ¿verdad? Pues voy a multiplicar por 3, voy a cambiar los signos. Y entonces, ¿cómo nos queda todo esto? Si multiplico por 3 y cambio el signo, ¿verdad? Este sería, al multiplicar por 3, menos 8. Y aquí me queda un 3. Paso restando, menos 11, cambio el signo, 11A. He multiplicado por 3 y cambiado el signo, más 4B. He multiplicado por 3 y cambiado el signo, más 12C. Igual a 0. Ahora aquí, ¿qué tengo? Multiplico por 3, resto, ¿verdad? Aquí no tengo que cambiar el signo, porque ya está. O sea, lo de cambiar el signo porque a mí me gusta que esté positivo en vez de negativo. Simplemente no porque tengas que hacerlo. Aquí me quedaría el 5A.
Multiplico por 3, aquí me quedaría b, y aquí 3b, pasa restando, me queda menos 2b, y aquí me quedaría más 3c, igual a 0. Y ahora este me quedaría menos 7a, cambio el signo, 7a, menos 2b, cambio el signo, más 2b, y aquí sería menos 6c, pasa restando menos 7c, cambio el signo, más 7c, igualado a 0. ¿Vale? Claro, tengo que resolver este sistema, ¿verdad? No sería Entonces, en el C, en el último, la C sí, también la tienes que multiplicar por 3, ¿no? claro. Entonces menos 6. Claro, claro, es que este no tiene fracción. Este sería simplemente 9. Vale. 9c, sí, sí. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, para resolver este sistema, ¿verdad? Yo tengo que la matriz de coeficientes de este sistema la podemos llamar a tilde, por ejemplo, ¿verdad? ¿Y qué matriz sería? Sería la matriz 11, 4, 12, 5, menos 2, 3, 7, 2, 9. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Como está igualado al 0, 0, 0, ¿verdad? Estudiar el rango de esta Sí. matriz. Voy a escalonar y voy a ver si hay una única solución o si hay más de una solución. ¿Vale? Sabemos seguro que como esto está igualado al 0, 0, 0, seguro que el 0, 0, 0 es un vector que lo cumple. ¿Vale? Sí. Si el determinante fuese distinto de 0, sería el único vector. Si el determinante no es 0, habría más soluciones. Pero como en cualquier caso me piden calcular las soluciones, voy a escalonar. Porque así obtengo tanto si hay o no hay, como el valor de dichas soluciones. Entonces, escalonamos dicha matriz. ¿Qué nos queda entonces? La matriz a tilde, que hemos dicho que era la 11, 4, 12. Luego venía la 5, menos 2, 3. Y luego venía la 7, 2, 9. Exactamente. Venga. ¿Qué tenemos que hacer? Pues multiplicamos por 11 la segunda fila y le restamos 5 veces la primera fila. Y luego multiplicamos por 11 la tercera fila y le restamos 7 veces la primera fila. La primera fila la dejo igual. 11, 4, 12. He hecho esto para que aquí haya un 0. Ahora, multiplico por 11 la segunda, me queda menos 22. Multiplico por 5 la primera, me queda menos 20. Menos 22 menos 20 sería menos 42. Multiplico por 11 el 3, me queda 33. Multiplico por menos 5 el 12, me queda menos 60. 33 menos 60 sería menos 27. Ahora he hecho esto para que aquí haya un 0, ¿verdad? Multiplico por 11, 2, sería 22. 7 por 4 sería menos 28. 22 menos 28 me quedaría menos 6. Me gusta porque es múltiplo. Multiplico por 11 el 9, me quedaría 99. Multiplico por 7 el 12, me quedaría 70, 84. 99 menos 84 me queda menos 15. Perdón, más 15. Y ahora seguimos escalonando. Que queremos, decimos, bueno, es que aquí podría simplificar, dividir entre 3. Pues sí, podríamos hacerlo y nos simplificaría un poquito. Decidiríamos, bueno, hago un tercio primero o menos un tercio de F2, que es lo máximo que puedo simplificar. Y entonces, ¿qué nos queda? 11, 4, 12. Aquí me quedaría 0. Ahora 42 entre 3 sería 14. Y aquí, ¿qué me quedaría? 27 entre 3, que sería 9. Aquí, que también queremos simplificar, pues sí, puedo hacer un tercio de F3 o menos un tercio, me da igual. Y aquí me quedaría 0, el menos 2, y aquí me quedaría 5. ¿Con esto qué consigo? Hombre, obviamente, ¿qué vemos aquí? Podemos hacer las cuentas, ¿verdad? O podemos ver que
el determinante de 14, 9, menos 2, 5 es 14 por 5 más 2 por 9, que obviamente es distinto de 0, ¿verdad? Sí. ¿Y eso qué significa? Que el rango de A tilde, ¿cuánto vale? 3. Y entonces, la única solución de f de v respecto de la base b' igual al v respecto de la base de s es v igual al vector 0. Vale, pues hay una única solución. No pasa nada. Podría haber habido infinitas soluciones. Venga. Siguiente ejercicio. Vale, ya estamos en el 4. Entonces en el 4 ahora me piden en el apartado A considerar productos escalares. Me dicen en Rn producto escalar estándar, que sería componente a componente y sumamos. Vale. S es un conjunto formado por m vectores dentro de Rn. Y me dice que probemos que si S no es un conjunto generador, que entonces podemos encontrar un vector de Rn, de modo que el producto escalar de dicho vector con todos los vectores de S es 0. ¿Vale? ¿Cómo hacemos eso? Entonces fíjate, si S no es conjunto generador de Rn, entonces si llamamos, no sé, W por ejemplo, al espacio generado por el conjunto de S, cumple que la dimensión de W tiene que ser menor estricto que N. ¿De acuerdo? ¿Por qué no lo genera? Si lo genera, la dimensión tiene que ser mayor o igual que la del conjunto que genera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, sabemos que este conjunto tiene dimensión menor. Pero entonces existe en su espacio W ortogonal, ¿verdad? Sí. Por lo que W ortogonal es distinto del conjunto formado por el 0, ¿verdad? Es decir, existe un cierto vector V que pertenece a W ortogonal. Pero por definición, ¿qué significa que V pertenezca a W ortogonal? Significa que el producto escalar del V con cualquier W es 0 para cualquier W que yo coja del espacio W, ¿verdad? Sí. Pero esto es el espacio generado por el conjunto S. Y entonces, en particular, para cada W que sea el vector V sub k, se tiene que el producto escalar del V con el V sub k es igual a 0 para todo k desde 1 hasta m, que es lo que queríamos demostrar. Vale. Y esto se basa únicamente en que, como algo no es generador, no llega a la dimensión del espacio total. Pero entonces sé que puedo ampliar con un conjunto, y además puedo ampliar con un conjunto que es el conjunto complemento ortogonal. Y por definición de ese complemento ortogonal se verifica que el producto escalar es 0. Para todos los vectores, en particular para cada uno de los que lo generan. Vale. Muy bien. Este me lleva un ratito.
Entonces, en este que te dicen, te dicen, supongamos que S, el conjunto de antes, verifica esta igualdad. Con esa igualdad quiero demostrar dos cosas. Por un lado, que S tiene que ser un conjunto generador. Y por otro lado, que N tiene que ser igual a esta suma. ¿Vale? Entonces, teníamos que S era el conjunto formado por los vectores v sub 1, v sub 2, v sub m. ¿Vale? ¿Yo qué quiero probar? Quiero probar que eso es un conjunto generador y lo único que me dan es esta igualdad. ¿Vale? Esto es como todo. Si yo no consigo ver de forma directa qué cosas escribo, aquí no hay muchas más definiciones aparte de decir esta igualdad. Entonces, ¿qué hacemos? Normalmente, reducción al absurdo. ¿Yo qué quiero demostrar? ¿Que es un conjunto generador? Vamos a suponer que no, ¿verdad? Precisamente porque antes que me han pedido también, me han dicho, si no es un conjunto de generadores, entonces pasa esto. Por lo tanto, si yo sé que no es un conjunto de generadores, puedo usar el apartado anterior, ¿verdad? Entonces, por reducción al absurdo, supongamos que S no es sistema de generadores de Rn. Pero claro, pero entonces existe un vector v perteneciente a Rn tal que el producto escalar del v con cualquier vector v sub k es igual a 0 para todo k desde 1, 2 hasta m, ¿verdad? Y esto es lo que hemos demostrado en el apartado 1. Sí. Pero ahora, ¿qué sabemos? Además, tenemos esta condición, ¿verdad? Tendríamos que el vector v en norma al cuadrado coincide con el sumatorio desde k igual a 1 hasta m de el valor absoluto o el módulo del producto escalar del w con el v sub k. Yo pongo la coma en vez de la raya vertical, es la única diferencia. ¿Vale? Pero claro, ¿cuánto vale cada producto escalar? Hemos puesto w, pero tendría que ser la v, ¿vale? Porque hemos llamado v nuestro vector. Hemos dicho que este vector v que verifica que el producto escalar del v con cada v sub k, ¿cuánto vale? 0. Entonces esto es 0, ¿verdad? ¿Y cuál es el módulo de 0? 0. ¿O el valor absoluto de 0? 0. ¿Y el valor absoluto de 0 al cuadrado? 0 al cuadrado que es 0, ¿verdad? ¿Y la suma de ceros? 0. Vale. Pero esto de aquí, ¿qué es? Esto es una cosa que llamamos norma, ¿verdad? Sí. Y la norma tiene una propiedad. Y tiene una propiedad que es que la norma de un vector es 0 si y solo si el vector v es el vector 0, ¿verdad? Sí. Pero este vector es un vector que ¿cómo tenía que ser? Distinto de 0 por el apartado 1, ¿verdad? Existe un vector no nulo que cumple que el producto escalar es el 0, ¿verdad? Y aquí a qué hemos llegado. A que el v es el vector nulo, ¿verdad? Y entonces ¿qué tenemos? Una contradicción. Luego, S es sistema de generadores de Rn. ¿Vale? Ahora queremos probar la otra igualdad. Es decir, ahora, además, ¿qué me dicen? Que ahora queremos probar que n coincide con la suma desde k igual a 1 hasta m de
el módulo o la norma del v sub k al cuadrado. Entonces, sabemos que para todo vector w perteneciente a Rn se cumple que la norma del w al cuadrado coincide con el sumatorio desde k igual a 1 hasta m del módulo del producto escalar del w con el v sub k correspondiente al cuadrado. Entonces, obviamente, lo único que yo puedo hacer es usar esto para probar mi igualdad, ¿vale? Sí. Una vez que uno ve la respuesta, dice, ¡buah! Vaya tontería. Pero quiero que pensemos, porque lo que tenemos que hacer es intentar ver cómo podemos pensar este tipo de situaciones. Estas cosas se parecen mucho, ¿verdad? Tengo el sumatorio, lo cual me está diciendo que el sumatorio a priori no se va a poder simplificar. Simplemente, este hecho de que tengamos esta igualdad me está diciendo, debo escoger algún vector w apropiado, ¿verdad? Que sea fácil, que yo conozca, y que pueda calcular su norma. ¿Vale? Ahora, vamos a pensar. Si w fuese el vector w1, w2, así hasta wn, ¿verdad? Que tiene n componentes. Entonces, la norma del w al cuadrado, ¿quién es? El w1 al cuadrado, más el w2 al cuadrado, más el wn al cuadrado, ¿verdad? Sí. ¿Y yo qué quiero? Yo quiero que esto cuánto valga exactamente. N. ¿Hay alguna forma sencilla de sumar n números al cuadrado y que el resultado sea n? Uno, todos, ¿no? Exactamente, es decir, eso es lo que te dice la intuición, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si tomamos w sub i igual a 1 para todo i desde 1, 2 hasta n? Uno puede decir, bueno, ¿y por qué no tomo la primera componente n y el resto 0? O sea, primero hemos pensado en el todos son 1, ¿verdad? Sí. Claro, que entonces, por un lado, la norma del w al cuadrado sería 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más punto, 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 n veces 1 al cuadrado, que eso es n. Vale, esta parte la tengo, ¿verdad? Pero ahora quiero estudiar la suma. ¿Por qué? Por otro lado, ¿quién es el sumatorio desde k igual a 1 hasta m del módulo del producto del w con el v sub k? Al cuadrado. Esto es el producto escalar ¿Puedes estándar, repetir ¿verdad? eso, por favor? Sí, que por otro lado, quiero estudiar quién es esta suma, Sí. ¿verdad? Y uno Sí. dice, bueno, vamos a pensar, aquí tengo un sumatorio de cosas, pero dentro de cada cosa tengo un producto escalar, ¿vale? Y yo sé cómo calcular productos escalares, ¿cierto? Como me han dicho que es el producto escalar estándar, es el de todas las componente a componente y sumo, ¿verdad? Pero claro, entonces aquí, ¿qué estoy haciendo? Uno por... Claro, si tomo 1 más 1 más 1 más 1 más 1, ¿qué me quedaría aquí? Que cuando hago este producto escalar, esto sería el sumatorio. Entonces, lo que decimos, bueno, pues sustituimos, ¿verdad? Aquí me queda el sumatorio desde k igual a 1 hasta m del valor absoluto, y aquí ¿qué me queda? El producto escalar del vector 1, 1, todos unitos, por el vector v sub k correspondiente, ¿verdad? Sí. Cierro, módulo, cuadrado, ¿verdad? Claro, el problema de esto, ¿cuál es? Que si yo hago este producto escalar, ¿cuál es el resultado? Si cada v sub k vector
tuviese unas componentes, llamámosla A sub K1, A sub K2, hasta A sub Kn, ¿vale? Claro, cuando multiplico esto por esto, ¿qué resultado me da? La suma. Multiplico elemento a elemento, ¿verdad? Entonces esto sería el 1 por el azúcar 1 más el 1 por el azúcar 2 más todos con todos, ¿verdad? Es decir, Sí. tendría el sumatorio desde k igual a 1 hasta m de el valor absoluto, y aquí si quiero lo puedo poner como fórmula, sería el a sub k, 1 más el a sub k, 2 más el a sub k, n, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Ahora, esto no es exactamente lo que buscamos, ¿verdad? No. Se parece mucho. ¿A mí qué me gustaría tener? En vez del cuadrado de la suma, me gustaría tener la suma de los cuadrados, ¿verdad? Sí. ¿Eso qué significa? La idea es buena, pero tenemos que afinar un poquito más. Tenemos que ver cómo podemos coger este vector w de forma adecuada para que de verdad me salga lo que yo quiero. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que aquí aparecen todos estos elementos sumando, ¿verdad? Sí. Quiero hacerlo de forma distinta. Quiero hacerlo elemento a elemento. Si únicamente apareciese uno de estos elementos, ¿verdad? Entonces tendría la suma. Es decir, si tomamos el w como el e sub i, que sería todos ceros, y la posición i tiene un 1, entonces, cuando yo hago el producto escalar del w con el v sub k, ¿qué me queda? Me queda un número. Me queda la componente V sub i. Exactamente, bueno, lo hemos llamado A, vale. La A sub K, I, ¿verdad? Sí. Claro, pero entonces cuando hago eso al cuadrado, ¿verdad? ¿Qué me queda? Me queda el A sub K, I al cuadrado. ¿Y ahora qué digo? Digo, espérate. Si yo ahora hago suma, ¿verdad? Si tomamos una combinación de dichos vectores, obtenemos que si yo hago el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de todas estas cuentas, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? Del módulo del w con el v sub k al cuadrado, esto me quedaría el sumatorio desde i igual a 1 hasta n de los a sub k sub i al cuadrado, y esto ¿quién sería? Sería el módulo del v sub k correspondiente, ¿verdad? Sí. Por otro lado, ¿cuál es la norma en este caso del w al cuadrado? Sería la norma ¿de quién? Del 1 al cuadrado. exactamente, de e sub i al cuadrado. ¿Y esto quién me queda? Me queda 1, ¿verdad? Sí. Entonces, fíjate que en lugar de coger el elemento correspondiente, es decir, yo no tenía, aquí lo que hemos intentado ha sido coger un w que cumpla esta igualdad. Pero eso no me daba exactamente lo que quería porque me daba directamente la n, ¿verdad? Sí. Pero no me daba este sumatorio de aquí. Pero si lo que digo es, vamos a fijarnos elementos a elementos, ¿eso qué significa? Que para cada w sub i o e sub i correspondiente me da esta suma de aquí, ¿de acuerdo? ¿Eso qué Sí. significa?
Significa que entonces cuando sumo todas las igualdades me da precisamente lo que yo estoy buscando. ¿Vale? Es decir, como este sumatorio desde i igual a 1 hasta n del módulo del w correspondiente me da la suma desde i igual a 1 hasta n del 1, esto me da n. ¿Y qué hemos obtenido? Que cogiendo la suma es como tenemos que hacerlo. En lugar de ver que tengo un vector que me da el total, lo que hacemos es que tengo un vector que me da el 1 y sumamos todos esos vectores. Vale. ¿Se entiende el proceso? Sí. Porque en realidad hemos obtenido la cuenta que nosotros hemos hecho, así decir, el módulo del e sub i correspondiente al cuadrado, que sabemos que vale 1, por otro lado es la suma desde el k igual a 1 hasta el m del e sub i correspondiente con el v sub k al cuadrado. ¿Y cuánto hemos visto que sale? La suma desde k igual a 1 hasta m de ¿quién? Del a sub k, i al cuadrado, ¿verdad? Sí. Ya le hemos dicho, Sí. pues entonces, sumando en el parámetro i, ¿verdad? ¿Qué me quedaría? Sumatorio de 1 n veces sería n, eso es igual al sumatorio desde i igual a 1 hasta n del sumatorio desde k igual a 1 hasta m de los a sub k, i, todo eso al cuadrado, ¿verdad? Lo bueno de esto es que esto no es fil y no tenemos sumas infinitas, tenemos sumas finitas. Y entonces puedo intercambiar el orden de sumación. Y como puedo intercambiar el orden de sumación, esto me queda el sumatorio desde el k igual a 1 hasta el m del sumatorio desde el i igual a 1 hasta el n de los a, k, i al cuadrado, ¿verdad? ¿Y quién hemos visto que es la suma de los a, k, i al cuadrado? El módulo de los v sub k correspondientes. Y entonces me queda precisamente el sumatorio desde k igual a 1 hasta m del módulo de los v sub k. Que es lo que queríamos demostrar. Sí. Pero la primera idea sería decir, bueno, busco un vector que sea fácil de obtener el elemento correspondiente, que todos sean 1, ¿vale? Es verdad que entonces la n te queda muy fácil, pero justamente no nos daba la otra parte. Decimos, bueno, pues vamos a ver cómo podemos obtener, en vez de la parte izquierda, la parte derecha, cómo podemos obtener los módulos de estos elementos. ¿Vale? Vale. Venga. Yo no sé si se me hubiese ocurrido, pero vamos. Esto es todo, ¿sabes? Si a lo mejor la primera vez no se te ocurre. Pero por eso está bien ver estos ejercicios para que veas, sobre todo, cuál es el modo de razonar. Este, por ejemplo, es la primera vez que yo hago este ejercicio. No es que diga, es que ya lo he hecho otras veces. Pero tenemos que intentar pensar, vamos a buscar cosas sencillas, vamos a intentar simplificarlo y ver hasta dónde somos capaces de llegar. Oye, la primera idea, aunque obviamente yo sabía que este es el proceso directo, no quiero hacer a lo mejor el proceso directo para que veas cuál es el razonamiento que tienes que intentar seguir. Que tú llegas directamente a esto, fantástico, obviamente eso es lo ideal. Pero quiero que veas que muchas veces tenemos que intentar pensar las cosas de un modo, vemos hasta dónde llegamos y luego vemos si podemos modificar ese pensamiento que hemos hecho hasta el momento. Que no hay siempre un único modo de hacer las cosas, ¿vale? Vale. Venga, ahora tenemos espacios afines. Muy bien. Me dan un X y un Y y primero me piden calcular dimensiones de X e Y. ¿Vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para calcular la dimensión de un espacio afín? Estudiar el espacio de direcciones, ¿cierto? Sí. Entonces, comenzamos estudiando el espacio de direcciones de X y el espacio de direcciones de Y. ¿Dónde? ¿Qué sabemos?
que el espacio de direcciones de X, ¿por quién está dado? Por x1 menos 2x2 más x3 igual a 0, ¿vale? x4 igual a 0 y x5 igual a 0. Y tú dices, bueno, es que no hemos hecho nada. Bueno, es que X era homogéneo, o sea que es un espacio afín que también es un espacio vectorial. Pues fantástico. ¿Y el espacio de direcciones de Y? ¿Quién sería? Sería x1 igual a 0. Igual que antes, x2 igual a 0, igual que antes, pero en la última ecuación aparece un menos 1 que yo hago desaparecer. Y hacemos x4 más x5 igual a 0. ¿Vale? Y aquí tenemos las direcciones. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Escalonar las matrices. Es que en este caso ya están escalonadas porque las matrices son sencillas. Es decir, aquí si queremos podemos escribir la matriz de coeficientes m de direcciones de x. Le ponemos la tilde porque a mí me gusta. Y entonces esto sería la matriz 1, menos 2, 1, 0, 0. Esta sería la 0, 0, 0, 1, 0. Y la última la 0, 0, 0, 0, 1. Es que ya tenemos escalonada. Bueno, pues mejor, eso que nos ahorramos. No tenemos mucho más que hacer. Nos han puesto las cosas sencillas. Y aquí, ¿quién sería la m tilde de direcciones de Y? Pues sería la matriz 1, 0, 0, 0, 0, la 0, 1, 0, 0, 0 y ahora la 0, 0, 0, 1, 1. Ah, pues también me tengo aquí ya escalonada, no tengo que hacer ningún paso previo. Perfecto. ¿Qué sabemos? Sabemos que la dimensión del X, ¿quién va a ser? La dimensión del espacio total, ¿verdad? Dimensión de la 5 menos el rango de la matriz de las direcciones. ¿Cuánto me queda esto? 5 menos 3, que es igual a 2. Y análogamente, la dimensión de Y, ¿quién sería? La dimensión de la 5 menos el rango de la matriz de coeficientes de las direcciones, que sería 5 menos 3, que también sale 2. Muy bien, pues tenemos dos planos en A5. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora me piden determinar la posición relativa de X e Y. Claro, para esto yo quiero usar la fórmula de dimensión. Ya conocemos la dimensión de X y la dimensión de Y. Por lo tanto, me falta estudiar la intersección. Entonces, ¿cómo conocemos la dimensión de X y la dimensión de Y? Vamos a estudiar qué ocurre con X intersección con Y. Pensemos, ¿cuál es el espacio X intersección con Y? Pues ya tenemos las ecuaciones de X, que las ecuaciones de X eran x sub 1 menos 2x sub 2 más x sub 3, x sub 3 igual a 0. Luego tenía x sub 4 igual a 0 y luego tenía x sub 5 igual a 0. Y ahora vienen las ecuaciones de Y, que eran x sub 1 igual a 0, x sub 2 igual a 0 y x sub 4 más x sub 5 menos 1, menos 1 o más 1, menos 1, bien, igual a 0. ¿Vale? Claro, de aquí ¿qué te sale? De aquí me sale que esto aquí no es equivalente. Por un lado tengo x sub 1 igual a 0. Esta lista. Tengo x sub 2 igual a 0. Esta lista. Entonces, sustituyendo en la primera ecuación me queda que x sub 3, ¿cuánto vale también? 0. Pero además x sub 4 es 0. Y x sub 5 es 0. Pero entonces de la última, ¿qué me queda? Que menos 1 es igual a 0, ¿verdad? Y eso no puede ser. ¿Eso qué me está diciendo? Me está diciendo que X intersección con Y es el vacío. Entonces, como X intersección con Y es el vacío, estudiamos
las direcciones de X intersección con Y. Que en este caso nos da que tiene las direcciones de X intersección con Y. Es un espacio vectorial, ¿verdad? Que es hacer homogéneas todas las ecuaciones, entonces la última ecuación se convierte en 0 igual a 0, por lo tanto se verifica y me queda que x1 0, x2 0, x3 0, x4 0 y x5 0. Por lo tanto solo hay un vector, ¿verdad? El vector 0. ¿Vale? Si no se cortan, es decir, como X intersección con Y es igual al vacío y las direcciones de X intersección con Y es igual al 0, ¿qué nos dice la posición relativa? Que X e Y tenemos tres nombres, ¿verdad? ¿Cuáles son los tres nombres que tenemos básicamente? O son paralelos. ¿Qué significa que sean paralelos? Que las direcciones de uno están contenidas en las direcciones del otro. Sí. O se cruzan, que significa no se cortan y no tienen direcciones en común. O cualquier cosa intermedia se llama semiparalelo. A veces se utiliza, a veces no se utiliza el nombre, ¿de acuerdo? Obviamente eso en caso de que no se corten. Si se cortan, es que se cortan. No hay mucho más que hacer. Se han cortado. Fin de la historia. ¿De acuerdo? Como no se cortan y no tienen direcciones en común, decimos que X e Y se cruzan. ¿Vale? Imagínate, como tenemos que dimensión de X vale 2 y la dimensión de Y vale 2, ¿verdad? Son planos. ¿Cuáles son las posibles? Si una está contenida en la otra, que en este caso serían si son iguales, porque los dos son planos, son paralelos. Si solo tuviesen un vector en común, es decir, si esto fuese el vacío, pero aquí me saliese un vector, diría que son semiparalelos. ¿De acuerdo? Vale. Entonces ya tenemos simplemente que nuestros planos se cruzan. Perfecto. Seguimos. Obtengan las ecuaciones implícitas de X más Y. ¿Vale? Entonces, como tengo la suma, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? Sacar primero una base de X, una base de Y, sacar la base de X más Y, etc. Entonces, teníamos que ¿quién era X? X era el dado por X sub 1 menos 2X sub 3, X sub 2 más X sub 3 igual a 0. X4 igual a 0. X5 igual a 0. Sí. Que en este caso esto es equivalente a las direcciones de X. ¿Vale? Entonces, de forma rápida, ¿quiénes direcciones de X? Cogemos la matriz y escalonamos, ¿verdad? ¿Dónde tiene pivote? Tiene pivote en el 1, en el 4 y en el 5, ¿verdad? Es decir, que esto va a ser algo aquí en grande. Luego viene un alfa, un beta y x4 y x5 son 0 y 0, ¿verdad? Alfa y beta son números reales. Y la primera componente sería 2 alfa menos beta. Por lo tanto, una base de direcciones de X estaría dada, por ejemplo, por los vectores. ¿Qué vectores? Pues le doy a dar el 1 y el 0. Y así me quedaría el 1, 1, 0, 0, 0. Y cuando lo haga al revés me va a quedar el... Bueno, aquí lo que he hecho ha sido dar el 1, 1. Entonces me gusta más. Voy a dar alfa y beta 1 y entonces aquí me queda el 1, 1, 1. ¿Vale? Y luego le doy el 1, 0. Y me quedaría el 2, 1, 0, 0, 0. ¿De acuerdo? Vale. Así no tengo cosas negativas. Ahora, esto es las direcciones, ¿verdad? Me falta un punto. ¿Cuál es un punto? Tú dices, bueno, pues un punto de X.
Podemos llamarlo P sub X o simplemente P. Al punto no le ponemos un igual. Un punto que verifique las ecuaciones, el que te dé la gana. Por ejemplo, como todo está igualado a 0, ¿verdad? Pues el 0, 0, 0, 0, 0 verifica las ecuaciones. Pues hemos terminado. Ahora vamos con el Y. Que el Y, ¿quién era? Era x1 más x... ¿cuánto? x2. Ah, no, x1 igual a 0. x2 igual a 0. Y x4 más x5 igual a 0. Perdón, menos 1 igual a 0. Claro, de aquí sí tenemos entonces que las direcciones de Y si eran x1 igual a 0, x2 igual a 0 y x4 más x5 igual a 0. De aquí sacamos rápido entonces que las direcciones de Y, ¿dónde hay pivote? Hay pivote en el 1, hay pivote en el 2, no hay pivote en el 3 ni en el 5. Pues entonces diría que esto está generado por la x1 vale 0, la x2 vale 0, la x3 es un parámetro, la x5 es un parámetro beta y la x4 vale menos x5 con alfa y beta perteneciente a R. Entonces una base de direcciones de Y estaría formada por los vectores. Le doy alfa al 1, a beta al 0 y entonces me queda el 0, 0, 1, 0, 0. Y ahora le voy a dar el beta el menos 1, únicamente para que así el primer elemento es positivo. Me queda el 0, 0, 0, 1 menos 1. ¿Vale? Y me hace falta un punto. Un punto vamos a llamarlo Q de Y. La x1 vale 0. La x2 vale 0. La x3, lo que te dé la gana. Pues como es lo que me dé la gana, pues por ejemplo le doy el valor 0. ¿De acuerdo? ¿Y qué relación tiene que haber entre x4 y x5? Que al sumar x4 y x5 y restarle 1 tiene que salirme 0. Esto es que es muy fácil hacerlo de cabeza. Si no, teníamos que escalonar y ver lo que me sale escalonando, pero con este menos 1. Entonces aquí me quedaría esto menos 1. Pero bueno, ¿qué tengo? Pues lo que nos dé la gana. ¿Cuál es lo más sencillo que podemos coger? ¿Cuál quieres que sea 0? ¿La x4 o x5? ¿Cuál te da más coraje? También. El X5, 0. Pues el x5 es 0. ¿Y entonces cuánto tiene que valer x4? 1. 1. ¿Vale? Ya está. Pues tenemos un punto cualquiera. Claro. Eso lo hemos hecho para x y y, ¿verdad? ¿Por qué? Sí. Porque ahora, ¿cuáles son o cómo estudiamos x más y? Para estudiar x más y tengo que estudiar varios vectores, ¿verdad? Sí. Tengo que estudiar los vectores de la dirección de x, los vectores de la dirección de y, y además tengo que añadir un vector que va de un punto de x a un punto de y, ¿verdad? Es decir, para las direcciones de x más y sabemos que, y ahora es importante y es por esto por lo que he distinguido entre base y generado. Yo sé que las direcciones de x más y están generadas por una base de las direcciones de x unión una base de las direcciones de y unión el vector p de x q de y o pq simplemente. ¿Vale? Esto no significa que estos vectores, este vector y este tercer vector conformen una base. ¿De acuerdo? Yo tendré que escalonar esa matriz para ver si es una base o no. Sí. Es decir, ahora debemos escalonar. Esta es de las pocas veces que por fin nos aparece una matriz M tal cual, que es la matriz de vectores. ¿De qué espacio? Del espacio de x más y. Que está dada por un lado por los vectores de la base de direcciones de x, que sería el 1, 1, 1, 0, 0. Luego vendría el 2, 1, 0, 0, 0. Esto sería lo correspondiente a la base de direcciones de x.
Ahora vienen los de las direcciones de i, que son el 0, 0, 1, 0, 0 y el 0, 0, 0, 1, menos 1 de la base de direcciones de i. Y por último, el vector que va de P a Q, que sería el punto Q le resto el P. Como el P es el 0, 0, 0, pues me queda simplemente el vector 0, 0, 0, 1, 0. Que vamos a poner simplemente PQ en vez de poner P de X, Q de Y, ¿vale? Vale. Ya teníamos que escalonar esta matriz. Muy bien. Entonces, a la segunda fila le resto la primera. A la tercera fila le resto la primera. Y ahora puedo hacer otro paso, que es a la cuarta fila le voy a sumar, perdón, a la quinta fila le voy a sumar la cuarta. ¿Qué nos queda todo eso? La primera igual 1, 2, 0, 0, 0. Aquí resto y me queda 0 menos 1, 0, 0, 0. Aquí resto y me queda 0 menos 2, 1, 0, 0. Y aquí me queda 0, 0, 1, perdón, 0, 0, 1, 1. Y aquí me queda el 0, 0, 0, 0, 1. ¿Vale? Y entonces ya, pues si a F3 le resto dos veces F2, ¿qué me queda? La 1, 2, 0, 0, 0. El 0 menos 1, 0, 0, 0. El 0, 0, 1, 0, 0. Y el 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, ¿verdad? Aquí estoy con base de vectores, ¿verdad? Luego, direcciones, o bueno, más bien. Sí, las direcciones de X más Y estaría formado o generado por todos estos vectores, por el 1, 1, 1, 0, 0, por el 2, 1, 0, 0, 0, por el 0, 0, 1, 0, 0, por el 0, 0, 0, 1, menos 1 y por el 0, 0, 0, 1, 0. Es decir, ¿quién es la dimensión de las direcciones de X más Y? Esto es 5, ¿verdad? Y si la dimensión es el total, ¿qué puedo decir sobre el espacio? Que el espacio afín X más Y, ¿quién es precisamente? A5. A5 del tirón. Entonces quien toma esta base, puede tomar esta base o puede tomar la base canónica o lo que nos apetezca. ¿De acuerdo? Y ahora viene la duda, porque a mí no me han pedido eso, ¿verdad? ¿A mí qué me han pedido? Obtenga unas ecuaciones implícitas de X más Y. Sí. ¿Cuáles son unas ecuaciones implícitas del total? Recordemos que unas ecuaciones implícitas del total son X más Y. ¿Cuál es el proceso que seguimos para calcular ecuaciones implícitas? Cogemos los vectores de la base, ¿verdad? Añadimos un vector genérico x1, x2, x3, x4, x5 y volvemos a imponer que el rango sea el mismo, ¿verdad? Pero claro, una vez que el rango es el total, da igual qué vector x1, x2, x3, x4, x5 añada aquí, porque siempre voy a tener estos 5 pivotes. Y no voy a obtener ninguna condición. Lo que uno hace es cuando falta algún pivote, el escalón correspondiente me da las ecuaciones, ¿verdad? Si esto solo hubiese llegado hasta la fila 3, en la fila 4 aparece una ecuación y en la fila 5 aparece una ecuación que yo digo tienen que ser 0, porque no quiero que haya pivote. Pero es que aquí esto nunca va a ser un pivote. Lo que me quede después de hacer todas las correspondientes operaciones aquí abajo no es un pivote porque el pivote cae antes en el 1. Entonces aquí puede quedar x5 menos 2x3 más x4, me da igual.
no me va de información. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones del total? Piensa, unas ecuaciones que te dicen que los elementos deben cumplir una determinada condición, ¿verdad? En el momento en el que yo añado una ecuación, tiene que haber algún elemento que no verifique esa ecuación, ¿verdad? Sí. Pero el total son todos los vectores, no se puede quedar ningún vector fuera. En el momento en el que yo escriba una ecuación en la que aparecen x con sus correspondientes coeficientes, va a haber un valor de x que no va a verificarlo. ¿Cuál es la única ecuación que verifican todos los vectores? Quien dice 0 igual a 0, dice 5 igual a 5, dice x1 igual a x1, me da exactamente igual, ¿sabes? Solemos utilizar la 0 igual a 0 porque nos gusta más. Pero claro, yo no puedo decir, 2x1 menos x3 igual a 0, porque entonces va a haber vectores que no cumplan esto y no van a estar, y tienen que estar todos porque es el total. Están todos los puntos y todos los vectores. Vale. Entonces, siempre que tengamos el total, por eso me han pedido ecuaciones implícitas, porque sabían que salía el total y te ponían la trampa para ver qué hace la persona una vez que llega a esto. ¿Escalona y no se da cuenta? No, siempre que sea el total ponemos que es 0 igual a 0. Vale. ¿Vale? La misma pregunta a la inversa sería, ¿qué pasa si yo estoy estudiando el núcleo, ¿de acuerdo? O la intersección, y me piden una base y resulta que es como antes, que es el 0? Como había ocurrido aquí, que habíamos dicho, estos se cruzaban, ¿verdad? Porque las direcciones eran 0 y me dicen, calcule una base de las direcciones de la intersección. Y te sale el 0. ¿Cuál es la base? ¿La formada por el vector 0? No, porque el 0 no puede estar nunca en una base, ¿verdad? Entonces, para este caso, no tenemos base de la intersección. Porque es solamente un vector, no es un espacio vectorial propio. ¿De acuerdo? Son los dos casos extremos. Si me dan el total y me piden ecuaciones implícitas, tengo que escribir 0 igual a 0. Si me sale el 0 y me piden una base, tengo que decir no hay una base, porque es un elemento. ¿De acuerdo? El 0 no está generado por nada. ¿Se entiende? Sí.